En este segundo ejemplo podemos ver la función z, que es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más x por y. Está definido en el plano tridimensional. O sea, ahora, ¿qué figura tiene esta función? Esta función tiene la siguiente forma. Como puede ver en este plano tridimensional, esta figura en el plano tridimensional es la función z igual logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más x por y, donde el eje x es esta línea horizontal de color rojo, el eje y es este verde y el eje z es este de color azul. Y aquí está la figura tridimensional en el plano tridimensional de z igual logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado más x por y. Ahora, en este primer punto nos pide determinar la derivada de la función en este punto de tangencia. Ahora, como la función está definida por el logaritmo y según la regla básica de diferenciación, entonces tenemos la derivada de este logaritmo es un cociente donde se deriva en el numerador entre el denominador, que es la misma expresión. Ahora, en este numerador hay tres términos, entonces se deriva cada uno de ellos, pero como se está derivando con respecto a x, entonces acá tenemos x, sería por la regla básica, 2x elevado a la 2 menos 1 por la derivada de x. Como se está derivando con respecto a x, quiere decir que y es una constante, y la derivada de una constante es 0. Acá hay un producto, pero en este producto el que se está derivando es la x. Quiere decir que la variable y es una constante, es como un número. Es como decir un número por la variable. Quiere decir que voy a derivar la variable y este número o constante continúa multiplicando, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces al resolver acá tendremos esta expresión, la derivada de x y la constante y en este caso. Ahora, y al resolver finalmente tendríamos la derivada con respecto a x, quedaría de esta forma. Como el punto de tangencia es menos 1 menos 2 logaritmo natural de 7, entonces x y y menos 1 menos 2 se reemplaza en x y en y el valor que le corresponde. Y al resolver tenemos que el valor de la derivada o de la pendiente de la recta tangente a la curva es negativo 4 séptimos. Ahora, ¿qué ángulo representa este? Para saber qué ángulo representa, sacamos el arco tangente de esa derivada y obtenemos un valor negativo. Como no es el valor real, le restamos con 180, entonces el valor real es 150, más de 150 grados. En el siguiente punto nos pide determinar la ecuación de la recta tangente. Y para la recta tangente con respecto al eje x, en ese punto de tangencia, tenemos esta fórmula. Solo tendríamos que reemplazar los valores, el valor de z, el logaritmo natural de 7, la derivada con respecto a x, que acabamos de calcular hace un momento, y x0, el x0 es negativo 1, aquí está menos el negativo. Entonces al resolver este procedimiento, este 7 pasaría a multiplicar acá, el negativo 4 multiplicaría con estos dos, y ahí al cambiar el lugar, cambia de signo, entonces tendríamos esta ecuación como recta tangente con respecto al eje x. Como puede ver acá, el eje x, que es la línea roja, el eje y y el eje z. Entonces usted vea la inclinación, ¿no? Con respecto al eje x es más de 150 grados, como usted puede ver acá, ¿no? Hay bastante inclinación con respecto al eje x. Entonces la recta tangente con respecto al eje x sería 7z más 4y menos 7 logaritmo natural de 7 más 4 igual a 0, sería esta línea, ¿no? O este plano que da la impresión que estuviera cortando la figura original, la figura inicial, pero el punto de tangencia está por este lado de acá. Aquí está el menos 1, aquí está menos 1 para x, menos 2 para y el logaritmo natural de 7 es aproximadamente 2, que está más o menos por acá, por este punto. Es por eso que el punto de tangencia se encuentra menos 1 para x,
menos 2 para y logaritmo natural de 7 está por acá, por esta parte de arriba, ¿no? Entonces la recta tangente o el plano tangente con respecto al eje X sería esta parte. En el segundo punto nos pide determinar la derivada de la función con respecto al eje Y. Ahora es la misma función, la función logaritmo, pero ahora la derivada se hará con respecto a Y, ¿no? La misma regla básica, solo que ahora se va a derivar con respecto a Y. Quiere decir que X, como no se está derivando X sería una constante y la derivada de una constante es 0. Acá la derivada de Y por la regla básica sería 2Y elevado a 2 menos 1 por la derivada de Y. Y acá X sería la constante en este caso y Y sería la variable porque es lo que se está derivando. Como se está multiplicando, eso puede quedar ahí como una multiplicación y se derivaría sin ningún problema, ¿no? Con respecto a la multiplicación. Ahora, acá al resolver quedaría de esta forma, la derivada de Y es 1 y como X es una constante que está multiplicando, eso permanece ahí, entonces la derivada de esta con respecto a Y quedaría de esta forma. Es parecido a la anterior, no es igual. Y como el valor de X es negativo 1 del punto de tangencia y Y es negativo 2, al reemplazarlo en esta derivada, obtenemos que la pendiente, el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva es negativo 5 séptimos, ¿no? Es diferente al anterior. Y con respecto al ángulo que forma esta recta tangente con respecto al eje Y sería, también sale negativo, sería en este caso más de 144 grados, ¿no? De inclinación con respecto al eje Y. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente con respecto al eje Y? Pues acá tenemos Y. Para determinar la ecuación de la recta tangente con respecto a Y, la derivada con respecto a Y, hemos obtenido acá negativo 4 séptimos. Entonces eso se reemplaza acá, el valor de Z, el valor de Y, que es negativo 2, y el resto ya es un procedimiento algebraico, aritmético. 7 pasaría a multiplicar, ese negativo 5 multiplicaría estas dos expresiones, estos dos términos. Como sale negativo acá, al cambiar el lugar cambia de signo y al ordenarlo tendríamos esta ecuación de la recta tangente con respecto al eje Y. Si usted se da cuenta, el eje Y es el eje verde y la línea de tangencia o el plano de tangencia acá se genera justo ahí en el eje X con respecto al eje X porque a eso se refiere. Entonces la recta tangente con respecto al eje Y, el eje Y es el eje verde, ¿no? Como se puede ver es más de 144 grados de inclinación. Entonces, pero el punto de tangencia, le decía, se encuentra por esta parte de atrás, ¿no? Por esta parte de atrás, que sería negativo 1 para X, negativo 2 para y el logaritmo natural de 7, que es aproximadamente 2, que está por esta parte de arriba, ¿no? Si usted se da cuenta, más o menos por acá coincide. Hay una coincidencia ahí en el procedimiento. Y acá, como puede ver, en la intersección de las dos rectas tangentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y, se genera esta línea. Acá se puede ver una línea de intersección o de coincidencia de ambas rectas tangentes. Y justo por aquí más o menos se genera el punto de tangencia de ambas rectas tangentes. Como se puede notar ahora que tenemos acá las dos rectas tangentes con respecto al eje X, con respecto al eje Y, acá se genera una línea de intersección de ambas rectas tangentes. Y acá hay un punto de coincidencia de ambas, quiere decir que por ahí se encuentra el punto de tangencia para esta curva de Z. Si lo volteamos por donde está el punto de tangencia, aquí está, negativo 1 para X, negativo 2 para Y, y el logaritmo natural de 7, que es el valor de Z, que está aproximadamente por acá. Ese sería el punto de tangencia para esta curva, como se puede dar cuenta ahí.
Finalmente nos pide determinar el plano de tangencia a la curva en este punto de tangencia. Ahora, para el plano tenemos esta fórmula donde la derivada con respecto a x es este valor, el valor de x sub 0 es esto, la derivada con respecto a y es este valor, el valor de y sub 0 es este, y el valor de z sub 0 es el logaritmo de 7, el logaritmo natural de 7. Y como también tenemos fracciones, el MSM sería 7 entre 7, 1 por negativo 4 por negativo 5, y como acá no hay, sería por 7. Entonces, por eso acá es 7, ¿no? Y como este 7 está dividiendo, al multiplicar con el 0 se anula. Entonces este negativo 4 multiplica con cada uno de estos, el negativo 5 con cada uno de estos, y el negativo 7 con cada uno de estos, obteniendo este resultado. Entonces, ordenando los valores y los signos, tenemos la ecuación del plano tangente a la curva de z, que es igual a un logaritmo. Entonces, esta es la ecuación del plano tangente a la curva de z. Entonces, la gráfica quedaría definida de esta forma. Entonces, este sería el plano original, el plano tangente a la curva en el punto menos 1, menos 2, logaritmo natural de 7. Usted puede notar acá el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces el plano de tangencia, el plano tangente a esta curva tridimensional estaría definido por acá, por esta parte de atrás, ¿no? Esta es la parte positiva de X, parte positiva de Y, la parte negativa de X y la parte negativa de Y. Entonces, por esta parte de atrás se encuentra nuestro plano de tangencia. Aquí está. Negativo 1 para X, negativo 2 para Y, y el logaritmo natural de 7 que está por acá aproximadamente. Entonces, en ese punto se genera el punto de tangencia para la curva, esta figura tridimensional, y nuestro plano tangente. Si usted se da cuenta, se genera un punto o una tangencia entre nuestro plano y esta curva en el punto aproximadamente por acá. Negativo 1 para X, negativo 2 para Y, y el logaritmo natural de 7 que es para Z. Quedaría gráficamente demostrada nuestro procedimiento. Ahora ustedes resolverían estos dos ejercicios propuestos como para reforzar la explicación hecha hace un momento con respecto a la derivada, a las derivadas parciales y a la generación de las curvas o de las figuras en el plano tridimensional.